¿Qué es la necrosis fibrinoide? ¿Saben? Pero se ve como fibrina, Sí, pero formación de fibrina. Pero, levanten la mano y hablen fuerte, chicas, si no, no les toman en cuenta. Pi, pi, pi. Dale, Luis. Lina, ¿qué más? ¿Alguien más tiene otra opinión? Es rosadito. ¿No? Bueno, la fibrina es Ya. eosinófila. ¿Han escuchado, alguien alguna vez les ha explicado, lo han leído, qué significa cuando tengo el sufijo oide? Linfoide, mieloide. Cuando es igual a tener el prefijo pseudo. ¿Ya? Pseudo. Es exactamente lo mismo. ¿Qué significa el prefijo pseudo? Casi. Parece, pero no es. Parece, pero no es. ¿Cierto? Entonces, cuando yo tengo oide, también pasa lo mismo. Por ejemplo, van a escuchar algún más adelante cuando lo estudien, habla lepra tuberculoide, por ejemplo. Cuando estoy hablando de lepra, obviamente no estoy hablando de tuberculosis, ¿no es cierto? Pero al decir tuberculoide, estoy hablando de que tiene características de la TBC. Entonces, en este caso, hablo de eso. De cuando hablo de necrosis fibrinoide, hablo de que voy a encontrar alguna característica similar a la fibrina, pero que no es fibrina. ¿Ya? Entonces, dicho esto, ¿qué les parece en la imagen? ¿Qué parece un depósito de fibrina? Parece un depósito. Parece depósito de fibrina, ¿cierto? Sobre todo por la coloración Por de la eosinofilia. coloración. Eosinofilia. Correcto. Ahora, si yo quiero ser un poco más profundo en esto, me fijo en la coloración y recuerdo cómo era un tracto de fibrina. Un tracto de fibrina, Líquido. además de eso, acá mira, aparece... Separa las capas. Y además, Separa recuerden, las capas miren, acá parece que lo hubiera coloreado con un mismo tono de color. En cambio, la fibrina, vamos a encontrar variaciones dentro de la eosinofilia que no sigue un orden así tan bonito circular como este, sino se va separando, se va entremezclando, ¿no es cierto? Entonces, esa sería una diferencia, por ejemplo, que yo voy a ver microscópica, ¿ya? Pero además vamos a entender una diferencia que nos va a ser un poco más típica. Normalmente la necrosis fibrinoide afecta a vasos sanguíneos, entonces, si yo encuentro un área hipereosinófila de forma circular, cuyo centro no está coloreado, probablemente esto es un vaso sanguíneo, ¿no? Ahora, aquí ya sería un regalo si aparecen, ¿no?, eritrocitos. Ya estaría regalando la pregunta completamente. Pero, en todo caso, sí puedo darme cuenta que es una estructura circular, porque el centro no está coloreado de la misma manera y es un vaso sanguíneo. ¿Okay? Y que alrededor pues no hay ningún otro rastro para nada de necrosis, es solamente bien localizado, porque solo es el vaso sanguíneo el que está afectado. Ahora, dicho esto, ¿por qué ocurre? Lo que ocurre es de que la necrosis fibrinoide se da por un proceso de vasculitis autoinmune, es decir, el vaso sanguíneo tiene lugar un proceso de reacción autoinmune. Es detectado células del vaso sanguíneo, del endotelio, como cuerpos extraños, como antígenos. Entonces viene un anticuerpo, se pega, forma complejo antígeno-anticuerpo, se muere la célula, genera una necrosis en esta zona y los restos de esta célula, sus componentes extracelulares, pero principalmente complejo antígeno-anticuerpo, dan esa coloración eosinófila. Entonces, esta coloración eosinófila que parece fibrina, pero si se han dado cuenta no tiene componente de fibrina para nada, porque es el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, eso es lo que brinda la coloración y la similitud. ¿Por qué ocurre? Ahora, macroscópicamente, ¿cómo se ve y cómo yo voy a sospechar? Normalmente la causa principal es vasculitis. De todas las vasculitis, la que lleva la bandera de la necrosis fibrinoide es la poliarteritis nodosa, ¿ya? Que se va a ver macroscópicamente. Si yo les digo, ¿qué ven acá? Ustedes me dirán, veo como equimosis, doctor, veo moretones. Eso se ve en todos lados. ¿Podrá ser posible tener eso? ¿Cómo me voy a dar cuenta que es un moretón o que es una necrosis fibrinoide? Y yo te diré, palpando. Cuando tú agarres y te acerques a esto, lo palpes, te vas a dar cuenta que eso se llama púrpura palpable. Es decir, se ve como una equimosis, pero tú lo palpas y va a tener una sobreelevación. ¿En un moretón tú podrás tenerlo? Sí, ¿cierto? Pero, ¿por qué? ¿Por qué podrás tener en el caso de un moretón que sea palpable? Será palpable en el caso de que pues hay un proceso, digamos, te golpeaste, se inflamó y obviamente va a ser palpable. Pero, por ejemplo, en este paciente que tiene por todos lados que le aparece, ¿cierto? No es solo una lesión, encontraré que todas serán palpables, no van a ser todas palpables si es que fuera el caso de un problema de contusión, de un problema de un hematoma o de una equimosis propiamente dicho como tal. En el caso de este paciente que sí es necrosis fibrinoide, palpo y hasta la más chiquita que digamos esta de acá o esta de acá serán palpables. Todas y cada una de ellas serán palpables. Y no será una lesión única, serán lesiones múltiples bilaterales en ambas piernas, sobre todo a miembros inferiores.
Entonces, cuando yo veo a un paciente así, me dicen, no, yo no me he golpeado para nada, no hay antecedente, no sospecho que pueda ser picadura de mosquitos, nada, de nada. A ver, por si acaso lo palpo. Palpo sobrelevado, listo, hay que sacarle su biopsia. Le sacamos su biopsia, se ve así, listo, es una necrosis fibrinoide. En este paciente será pues una poliarteritis nodosa. Hasta ahí, el siguiente paso que yo tendría que hacer es, ya saliéndonos un poco del curso, sospechar hacer un descarte de hepatitis B, porque está altamente ligada a la hepatitis B, ¿ya? Entonces, en este caso haríamos eso. Pero esto ya como dato adicional, no es parte del curso, solamente para que tengan un contexto. Ahora sí encerramos los datos que sí tienen que ver con el curso. Entonces, la necrosis fibrinoide, vamos a definirla como una afectación de necrosis sobre vasos sanguíneos. Ese será nuestro primer punto. Nuestro segundo punto será de que estará dada por una coloración eosinófila sobre los vasos sanguíneos similar a la fibrina, pero que no es fibrina. Nuestro tercer punto será la composición como tal de esto, ¿cierto? Entonces, nuestra composición será dada por el complejo antígeno-anticuerpo de la reacción autoinmune más los restos de la célula que sufrió el proceso de necrosis. Eso va a dar la coloración eosinófila. Finalmente, nuestro cuarto y último punto será que macroscópicamente se describe como una púrpura palpable. ¿Puedes repetir el tercer punto, por favor? Sí, pero no me acuerdo qué dije. Era una composición dada por antígeno anticuerpo. Allá, por el complejo antígeno-anticuerpo, sumada a los restos de la célula del endotelio o del vaso sanguíneo que fue afectada por el proceso de necrosis. Doctor, entonces, como órgano también podríamos poner vasos sanguíneos. Órgano es vaso sanguíneo, sí. Ok. Y en diagnóstico, pues es una necrosis fibrinoide, si quieres ponerle entre paréntesis, es una poliarteritis nodosa, una vasculitis. Bien. Dicho esto, cuando terminen de anotar, pueden pasar a los microscopios, pueden ir viendo qué hay. Ya, entonces, con las láminas que están ahí, hay una más ahí en el estuche de naranja. Van viendo, me avisan qué les parece, les voy a ir pasando